Bueno, vamos a charlar un poquito más sobre lo que son las presiones hidrostáticas, o sea, las presiones debidas al peso propio del fluido. Acá en la superficie dijimos que hay una presión que es la presión atmosférica. Bueno, para nosotros en realidad la presión acá va a ser cero, porque esta es como que no la tenemos en cuenta, no es que la despreciamos, simplemente la ignoramos. Buena pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Si yo acá planteo la diferencia entre despreciar e ignorar, planteo una coordenada profundidad o altura, voy a ver que la presión aumenta en forma lineal hasta llegar al valor de la presión máxima, que es igual al peso específico del líquido por la altura total. Esto es si el líquido es incompresible, que ustedes siempre van a trabajar con líquidos incompresibles. Bueno, o sea que a la mitad de altura tengo la mitad de presión y acá arriba cero. Vamos a hablar ahora de los vasos comunicantes o el principio de los vasos comunicantes. Si yo tengo una serie de recipientes con distintas formas y tamaños conectados entre sí, y relleno, imagínense que son unos tubitos de vidrio, y empiezo a rellenar esto por acá con un líquido, el líquido va a alcanzar en todos los vasos, en todas esas ramas de este recipiente, la misma altura. La presión hidrostática que se genera en la columna de líquido no depende del tamaño ni de la forma de recipiente, depende exclusivamente de la profundidad. Esto hablamos de recipientes grandes. Si yo tengo lo que se llama un tubo capilar, que es un pelito de vidrio hueco, ahí la cosa cambia porque entran a tallar los fenómenos de tensión superficial, que es otro tema que después vamos a charlar. Esto me sirve a mí para resolver esos problemas donde me dan varias columnas de líquido, normalmente son dos, es un tubo en U, y me dice que tengo un líquido, el líquido más pesado debe ir abajo, inevitablemente, y vuelco otros líquidos que son inmiscibles. Inmiscibles significan que no se mezclan. Yo vuelco acá otro líquido, supongamos un líquido rojo, que no se va a mezclar con este otro. Esto podría ser mercurio líquido no se mezcla con el agua. Acá tiro otro líquido, que tampoco se mezcla con el mercurio. Y yo voy a plantear que en estos experimentos la presión a una misma altura es siempre la misma, en este punto, en este y en este, la presión hidrostática. Ojo, siempre y cuando yo, yendo de un punto al otro, no cambie de un líquido a otro, no cruce ninguna superficie de cambio de líquido. ¿Ven que yo parto de este punto, me voy a aquel otro punto y siempre voy por el líquido negro, el más pesado? Hasta esta línea de separación, hasta ahí puedo hacer ese planteo. Ahora, si yo digo que a este nivel las presiones son iguales, ahí estoy metiendo la pata. Porque ya si voy de este punto a otro, estoy pasando de un líquido a otro y ya la igualdad de presiones no se cumple. Y es fácil de ver que no se cumple. ¿Por qué? Imagínense que a mí se me ocurre tomar justo un punto al ras de esta columna. Acá la presión hidrostática es cero, pero acá no, si tengo una columna de líquido. Y acá tampoco tengo otra columna de líquido. Es más, no puedo decir que esta presión y esta son iguales. Para nada. Tendré que plantear a un mismo nivel, dentro de un mismo líquido,
y ver si las presiones hidrostáticas son iguales. La presión en este punto es la presión debida a esta altura de líquido negro más toda esta altura de líquido rojo. Y lo mismo para las otras columnas.